En 2006, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó algo que no debería existir. Un submarino, construido en la selva colombiana, sin planos formales, sin ingenieros titulados, sin astillero. Llevaba 8 toneladas de cocaína, valuadas en $200 millones, y era solo uno de los que navegaban ese mes. Esta es la historia de cómo el narcotráfico construyó una industria naval clandestina en la selva colombiana. Para entender los narcos submarinos, tienes que entender el problema que resolvían. En los años 90, los carteles colombianos perdían entre el 30 y el 40% de sus cargamentos en rutas aéreas y marítimas convencionales. Las rutas tradicionales estaban bloqueadas. El radar los encontraba. Los helicópteros los seguían. Las lanchas no eran suficientes. Necesitaban algo que los radares no vieran, que los helicópteros no detectaran, que viajara bajo el agua. Alguien en el cartel del norte del valle tuvo la idea. Un semisubmarino. No un submarino completo. Un vehículo que viajara casi sumergido, con solo 30 centímetros sobre la superficie. 30 centímetros. Prácticamente invisible para el radar, prácticamente invisible desde el aire. ¿Dónde construir algo así? La respuesta fue obvia, para gente que ya controlaba la selva. El Pacífico colombiano tenía todo: ríos navegables hasta el mar, selva impenetrable, comunidades aisladas. El primer narcosubmarino tardó 18 meses en construirse, en una excavación debajo de la selva. Los materiales llegaban en partes pequeñas, nunca en cantidades que levantaran sospechas. Y los constructores no eran ingenieros navales, eran maestros de obra de la región. El casco, fibra de vidrio y acero, las mismas técnicas de los pescadores artesanales de la región. Los motores, diésel modificados, los mismos de los generadores industriales. El sistema de ventilación, tubería PVC, la diferencia entre vivir y morir a 30 metros de profundidad. Para navegar sin GPS visible, cartas náuticas básicas y una brújula, como piratas del siglo XVI en un submarino del siglo XXI. En 18 meses, maestros de obra sin título construyeron algo que la industria naval tarda años en producir. La tripulación eran 3 o 4 hombres, sin experiencia naval, sin entrenamiento de submarinistas. Las condiciones adentro eran extremas: 50 grados de temperatura, sin baño, sin comunicación con el exterior. El viaje de Colombia a México duraba entre 10 y 14 días, sin salir del submarino. Para evitar el radar, viajaban de noche, sin luces, con solo 30 centímetros sobre el agua. La tasa de éxito en los primeros años era del 90%. La DEA no sabía ni cuántos había. Por cada uno que capturaban, 5 más navegaban. Cuando la DEA finalmente entendió la escala del problema, ya era una industria. En 2008, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley específica. Navegar en un submarino no declarado era delito federal. La respuesta tecnológica, drones de vigilancia, boyas acústicas, satélites especializados. Y los narcoingenieros respondieron. Cada generación era más sofisticada. La tercera generación podía sumergirse completamente. Ya no era un semisubmergible, era un submarino real. Pero aquí viene el dato que a mí más me sorprendió al investigar esto. El narco no inventó los narcosubmarinos. Los copiaron de los soviéticos. Ex ingenieros de la Marina Soviética, después del colapso de la URSS, fueron contratados por los cárteles colombianos. El colapso de la Unión Soviética en 1991 creó los mejores ingenieros navales desempleados de la historia.
y los cárteles los estaban esperando. Hoy, la carrera armamentista submarina entre el narco y los gobiernos sigue activa. La cuarta generación usa materiales compuestos, GPS militar modificado y sistemas de buceo para la tripulación. El costo de construir uno, entre $500,000 y $2 millones. El valor del cargamento, 200 a 500 millones. Con esa rentabilidad, el narco puede perder 9 de cada 10 y seguir siendo rentable. No es tráfico de drogas, es una industria naval paralela al margen de la ley. Pero hay una cara humana de esta historia que nadie cuenta. Varios submarinos se hundieron durante las operaciones. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Los maestros de obra que los construyeron vivían con miedo. Si hablaban, morían. Si fallaban, morían. Los mismos hombres que construyeron narcosubmarinos podrían haber construido puertos, infraestructura, tecnología legítima. Colombia produjo la ingeniería naval más innovadora del siglo XXI, en condiciones que ninguna universidad enseña, para propósitos que ningún gobierno autoriza. El siguiente video es la Operación Jaque. Cómo Colombia liberó a Ingrid Betancourt sin disparar una sola bala. Suscríbete a Protocolo Sombra. Aquí publicamos inteligencia militar que el mainstream no toca.